Bueno, muy acertado, bien. mi querido Edwin, como siempre, porque la verdad es que cada vez, y cómo ha crecido este hombre ha brillado en el campo mucho, de la moda. muchísimo, muchísimo. Yo lo he visto hasta en programas internacionales del Corte No, México es que a bueno, nivel de Se moda. abrió camino en México y en Costa Rica. Bien ni se asesorada diga. nuestra primera Sí, dama. Sí, Muy bien, buenísimo. bueno. Y ahora vamos a entrar con hablar de salud femenina, porque exceso de peso o falta del mismo, delgadez extrema, desórdenes, por ejemplo, el estrés, el cansancio, el nerviosismo pueden llegar a desordenar nuestro ciclo menstrual. Y es por eso que invitamos hoy al doctor Carazo. Muy buenos días, doctor, ginecólogo, Luis Diego Carazo, que nos acompaña y nos explica sobre el tema. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Doctor, ¿por qué realmente el sobrepeso, mujeres con sobrepeso o mujeres extremadamente delgadas, verdad, pueden tener afección en lo que se refiere a la menstruación? Ok, inicialmente los dos tejidos que más producen estrógenos son los ovarios en primera instancia, que es una producción controlada por las hormonas que se van a producir. Resumiendo mucho la idea, a nivel cerebral hay un impulso que se manda del hipotálamo a la hipófisis, de la hipófisis a los ovarios, y es el ciclo controlado. Y hay un segundo tejido productor de estrógenos, productor de hormonas sexuales, que tiene una producción no controlada, que es el tejido graso. Si nosotros vemos la estructura química del colesterol y la estructura química de las hormonas sexuales, estrógenos, andrógenos, progesterona, nos vamos a dar cuenta que el ciclo químico es muy similar en todas. Entonces el tejido graso tiende a producir niveles aumentados de estrógeno, con el agravante de que esos niveles no son niveles controlados a nivel cerebral, como resulta en el ciclo. Entonces, si tenemos la producción a nivel de ovarios normal, pero además la paciente tiene un poquito de sobrepeso o mucho sobrepeso y genera una producción exógena o una producción secundaria de estrógenos, eso nos puede producir un desequilibrio en el ciclo y por lo tanto alterarnos los patrones menstruales y con el tiempo darnos también problemas de más aumento de peso. Es una retroalimentación. Entre más gordita está la paciente, más facilidad va a tener para aumentar de peso. Ahora, doctor, por ejemplo, cuando es el otro caso, más bien delgadez extrema y a raíz de desórdenes alimenticios, ¿puede afectar también el ciclo menstrual? Sí, las pacientes que tienen problemas, por ejemplo, de anorexia, tienden a reducir mucho la grasa corporal. Eso es una fuente menos de estrógeno, pero además a nivel hipotalámico hay un trastorno de hormonas, hay un trastorno de neurotransmisores que hacen que la paciente no produzca los niveles de las hormonas de hipófisis de FSH y DLH necesarias para provocar un ciclo ovulatorio normal. Esas hormonas, la FSH y la LH, que son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, son controladas a su vez por el hipotálamo. Y si tenemos un trastorno a nivel hipotalámico, eso nos va a generar trastornos hormonales. En general en la mujer, el humor, digámoslo así, y las hormonas van de la mano. Veámoslo así. ¿Cuáles son las fases, digamos, difíciles, por decirlo así, de la mujer? Adolescencia. Se alborotan las hormonas, se alborota el carácter. Embarazo. Se alborotan las hormonas, se alborota el carácter. Los días de antes de la regla, se alborotan las hormonas, se alborota el carácter. La menopausia, se alborotan las hormonas, se alborota el carácter. Pero eso es un sistema de comunicación de dos vías. Así como las hormonas pueden alterar el estado de ánimo extremo puede alterar también la producción hormonal. A propósito del extremo, ¿verdad? Del estado de ánimo extremo, cuando nos referimos, por ejemplo, a mujeres muy estresadas, que viven bajo una presión tremenda, esto puede verdaderamente afectar en cualquier edad, ¿verdad? En cualquier proceso de nuestra vida, ¿puede afectar que nos baje la regla normalmente? Sí, de hecho el estrés propiamente nos puede dar problema de bloqueo de la ovulación. Las pacientes que pasan sobre un estrés crónico o que entran en periodos de estrés prolongados pueden incluso llegar a bloquear la producción de hormonas y pueden llegar a bloquear la ovulación, y obviamente si la paciente no ovula, pues no va a tener menstruación después. Generalmente el patrón que ocurre con estas pacientes es que tienen periodos sin regla muy prolongados y después tienen o un sangrado muy abundante o empiezan con un manchadito ahí necio, el famoso spotting, que es manchadito todos los días, y eso nos puede dar problemas también. ¿Ese manchadito cuenta como regla o no? No, la regla por definición es el sangrado que se produce 14 días después de la ovulación si no se produce un embarazo. ¿Por qué? Lo normal es que en los primeros 14 días del ciclo haya producción de estrógenos y eso prepare la parte interna del útero, lo que se llama el endometrio, para recibir un embarazo. En el día 14 aproximadamente se produce la ovulación, hay un cambio en el equilibrio hormonal, se empieza a producir progesterona, que eso prepara todavía más
el endometrio para recibir un embarazo. Si se recibe un embarazo, de ahí se va a formar la placenta. Si no se recibe un embarazo, los niveles hormonales de estrógeno y progesterona caen y en ese momento se produce el sangrado porque las hormonas bajaron. Este sangrado, este manchadito así, generalmente es porque se produjo mucho estrógeno, pero resulta que no hubo ovulación. Al no haber ovulación, no hubo el cambio de equilibrio a progesterona, y al no haber el cambio de equilibrio a progesterona, el endometrio sigue creciendo y no se prepara en forma adecuada. Entonces ese endometrio, que no tiene una estabilidad anatómica, empieza, en vez de bajar todo de un solo tiro, como en una menstruación normal, empieza a bajar, se desprende un poquito de endometrio de acá, después se desprende otro poquito de endometrio de acá, otro poquito de endometrio de acá, y entonces da esos sangraditos de manchados, o a veces son sangrados, como les digo, que después de un periodo largo profuso, de no tener menstruación, viene un sangrado Claro, fuerte. claro. Ahora, doctor, pero esos episodios de estrés pueden llegar a cortar del todo la menstruación, que no le baje a la mujer. Sí. Sí, en casos en que el estrés es un estrés crónico, es un estrés muy extremo, puede llegar a bloquear completamente el proceso de ovulación, y al bloquear el proceso de ovulación se bloquea la menstruación del todo. Ahora, hablamos de estrés. Las mujeres muy nerviosas, me imagino que puede suceder algo parecido. Y la pregunta sería aquí, en ambas situaciones, ¿hay alguna manera, doctor, de prevenir de que esto no afecte, digamos, mi ciclo hormonal mensual? Sí, pero es complicado. El asunto es este. Y el manejo de hormonas en general es un manejo difícil, porque uno puede hacer lo que llamo yo el efecto palangana. Es como tener una gotera en la sala de la casa, se ven con aguacero y uno pone una palangana para que no se haga un reguero. Sí. Eso va a evitar que se haga el reguero, pero no nos va a corregir la gotera, no nos va a tapar la gotera. Muchas veces cuando una paciente está teniendo trastornos así, los médicos cometemos el error de mandarle pastillas anticonceptivas. Y la pastilla anticonceptiva lo que va a hacer es tener a la paciente teniendo sangrados regulares cada 28 días, pero en una forma artificial. Eso es como poner la palangana, no estamos corrigiendo el problema. Cuando nosotros tenemos una paciente así, tenemos que buscar cuál es la causa del problema, que pueden ser múltiples, y una vez que determinamos la causa del problema, corregir el problema para poder darle una solución real. O sea, no es poner la palangana, es subirse al techo, buscar la gotera y tapar la gotera. Porque el problema es, igual que con la gotera, que entre más tiempo dejemos el problema, peor va a ser. Sí, y al principio lo que pudimos haber hecho, que era nada más ponerle una cinta para tapar goteras ahí en el techo y todo, y se acabó el problema. Con el tiempo va a haber que cambiar la lámina de zinc, y las cerchas se echaron a perder, y el gypsum del techo se llenó de hongos y todo. Entonces el arreglo es mucho más complicado. Entonces lo ideal es que el arreglo sea directamente hacia la causa y no hacia el síntoma. Ahora, vamos entonces a las causas, doctor, al diagnóstico. ¿Cómo sé que yo estoy siendo afectada, ya sea por estrés, por el tema de peso? ¿Cómo? O por algo biológico. O por algo, o qué hay de fondo. Exacto. Ok, muchas veces uno con solo entrevistar a una paciente puede irse orientando sobre qué es lo que está pasando, pero la forma más clara de definir qué está pasando es hacer exámenes hormonales y hacer un ultrasonido. Por el ultrasonido uno puede tener una visión bastante clara, no solo de los ovarios, que la mayoría de la gente piensa que todos los trastornos tienen que ser solo de ovarios. Podemos tener una idea muy clara de cómo están los ovarios, pero además podemos ver cómo está el endometrio. El endometrio de una paciente que ovula se ve diferente en el ultrasonido al endometrio de una paciente que no está ovulando. Entonces ahí nos puede ir orientando sobre el diagnóstico, y una vez que tenemos un diagnóstico presuntivo, eventualmente podemos solicitar exámenes de laboratorio, específicamente exámenes de hormonas, como les hablaba, exámenes de FSH, exámenes de LH, eventualmente estrógenos, y muy importante, que eso a veces lo dejamos por fuera y es muy importante tenerlo en cuenta, también la hormona de tiroides nos puede dar problema de faltas de regla. Entonces, pacientes que tienen un trastorno de tiroides que no se ha diagnosticado tienden a volverse más sedentarias. Si es un hipotiroidismo, tienden a aumentar de peso, y eso puede también dar desequilibrio. Entonces siempre es muy importante. Y hay una hormona más que también tenemos que chequear, que es la prolactina. La prolactina es una hormona que se produce pro leche, o sea, es para la producción de leche posterior al parto. La prolactina se puede producir en forma anormal por tumores, por otra serie de cosas. Entonces, prolactinas altas tienden a bloquear la ovulación. Y eso es básicamente porque en algún momento en la etapa evolutiva, mamá naturaleza se dio cuenta de que mamá mona no podía andar con un monito en el pecho y otro monito en la panza, porque simplemente no corría lo suficientemente rápido y se la comía el tigre. Entonces se creó un reflejo que hace que mientras la mayoría de los mamíferos están amamantando, las hembras mamíferos están amamantando, no ovulen.
y al no ovular, pues obviamente nos produce trastornos. Si la prolactina aumenta por alguna causa patológica, puede llevar a producir un bloqueo de la ovulación y por lo tanto trastornos en la menstruación. Ahora, doctor, hay situaciones comunes también en la vida que uno se pregunta hasta dónde, que a lo mejor, no sé, una amigdalitis, una cistitis, una gripe fuerte, el hecho de se me olvidó la píldora anticonceptiva, ¿todo esto puede cortar la regla o hacer que la regla no baje naturalmente? Ok, sí y no. Lo que son infecciones, amigdalitis, cistitis, otitis, y esto generalmente no nos debería dar un trastorno menstrual. Si tenemos un trastorno menstrual, probablemente tenga otra causa y sea que simplemente se están dando las dos cosas al mismo tiempo. Es muy típico que la gente diga, es que últimamente se me bajaron las defensas y a cada rato me enfermo, a cada rato me resfrío, a cada rato me da esto, me da lo otro, y esa baja de defensas ocasionalmente puede ser por estrés crónico y el mismo estrés puede estar influyendo también en el patrón menstrual. Ahora, con las pastillas es un asunto diferente, porque la pastilla planificar lo que hace es engañar al organismo de la mujer haciéndole creer que está embarazada. Entonces, le damos un nivel sostenido de estrógeno y progesterona, y el organismo piensa que está embarazada. En el momento en que dejamos de tomar la pastilla, caen los niveles hormonales y se produce un sangrado, lo que nosotros llamamos un sangrado por deprivación. Se le deja el lapso de 7 días y volvemos a arrancar con las pastillas, o el lapso de 4 días según la pastilla que esté tomando. Y si nosotros a medio ciclo dejamos de tomar la pastilla, se va a producir ese bajonazo de hormonas y la paciente puede empezar a sangrar. Lo que pasa es que generalmente la paciente se le olvidó la pastilla hoy, se acordó y mañana se le empezó a tomar otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Que el organismo no entiende la orden que le estamos dando, porque el organismo le estamos diciendo... ¿Vos sabés que esa era la pregunta? ¿Y uno debería tomarse esa, la que le toca hoy y la de ayer? ¿O eso está mal hecho? Depende, hay diferentes tipos de pastillas. En esto es importante. Hay muchos tipos de pastillas de planificar. Y a veces a uno llegan al consultorio y le preguntan, mire doctor, ¿cuál es la mejor pastilla? La mejor pastilla no existe. Y no existe por una razón muy sencilla, porque todas las mujeres son diferentes. Entonces, la mejor pastilla para Juana a lo mejor no es la mejor pastilla para la hermana. Son mujeres diferentes, metabólicamente diferentes, edades diferentes, pesos diferentes, número de hijos diferentes, y entonces las pastillas tienen que ajustarse a cada paciente. Cuando hay tantos tipos de pastillas diferentes, la forma de afrontar el olvido de pastillas puede ser diferente. Hay pastillas en que, o en la mayoría de las pastillas, sí, si se me olvidó la pastilla anoche, pues me la tomo hoy lo más temprano posible, apenas me acuerdo, y la otra me la tomo en la noche. Pero hay pastillas, específicamente un tipo de pastilla que tiene una dosis hormonal diferente durante todo el ciclo. Si ustedes ven el paquete, trae al principio unas pastillas de un color, después otro color, después otro color, porque esa pastilla lo que hace es tratar de simular los niveles hormonales normales de la mujer de los días de la regla, después de la regla, antes de ovular, después de ovular, etcétera. En esa el asunto es un poquito más complicado y de hecho en el manual viene qué hacer con cada pastilla que se le olvide, que es un tema que es un poquito largo para conversarlo aquí. Pero volviendo al olvido, el asunto es este. Como les decía, la pastilla lo que hace es engañar al organismo haciéndole creer que la paciente está embarazada. Yo no le puedo decir al organismo en este momento, está embarazada, ya hoy no estoy embarazada, ya mañana otra vez estoy embarazada, porque el organismo no entiende esas órdenes hormonales diferentes y entonces sí, si hay olvido de pastillas, puede haber sangrado definitivamente. Doctor, muchísimas gracias. Excelente como siempre sus recomendaciones. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, a tener mucho cuidado con todo esto, ¿verdad? Mucho cuidado, Muy bien, mucho... nuestras hormonas. Así es. Gracias, doctor.